Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo está la playa de Ingleses. Hoy, 1 de febrero, recambio turístico, nueva gente que se viene a Florianópolis, gente que se va. Vamos a ver cómo está la playa en este momento. Voy a girar la cámara para que vean. Playa de Ingleses, sábado 1 de febrero de este año 2025. Les voy a mostrar los monopatines eléctricos que tenemos acá. Bueno, muchos ya lo conocen, pero para los que vienen después de un año a Florianópolis nuevamente, acá tenemos monopatines, son los Jets. ¿Cómo van a hacer para utilizarlos? Bueno, se tienen que bajar la aplicación de este monopatín, Jet también se llama, y van a necesitar una tarjeta de crédito. ¿Cuánto sale aproximadamente? Bueno, yo lo he utilizado un montón y aproximadamente sale 10 reales el viaje mínimo, ¿sí? Un paseíto mínimo. ¿De cuánto tiempo? 5 minutos, 6 minutos más o menos. Una cosa buena, bueno, finalmente pusieron baños públicos en Ingleses. No en todas las playas de Florianópolis hay baños públicos y los pocos baños públicos que hay no son suficientes para la cantidad de gente que viene a las playas de Florianópolis. Otra cosa buena, tenemos chuveiro, tenemos duchita para que te puedas mojar los piecitos cuando salís del agua. Totalmente gratuito, no tenés que pagar nada. Vamos a ver cómo está la playa de Ingleses. Mientras tanto, les voy a ir mostrando algunos precios. Por ejemplo, precios de alquiler de sillas y de sombrilla. Vamos a ver cómo están. Bueno, ahí preguntamos. Está 30 reales cada silla y 30 reales cada sombrilla. Son estas de acá. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Conviene mucho más comprar directamente o alquilar acá en Florianópolis? Déjenmelo en los comentarios. Bueno, vamos a entrar un poco a la playa de Ingleses. Día nublado el día de hoy. Estaba esperando a que saliera el sol, pero parece que hoy no va a salir. 28 grados en este momento, 12:15 del mediodía de este día sábado. Muchas banderas rojas, por lo que estoy viendo. Ahora les voy a contar qué significan estas banderas rojas en las playas. Una cosa que les recomiendo que no hagan respecto al clima es ir constantemente viendo cómo va a estar Florianópolis de acá a 10 días, a 15 días. No vale la pena hacer eso. ¿Por qué? Porque el clima acá en Florianópolis cambia constantemente. Con lo cual, a mí, por ejemplo, hoy me apareció el pronóstico de que mañana va a llover. Entonces quizás mañana te despertás y hay un sol tremendo. Es muy cambiante. Nunca hay que confiarse de lo que ves en el pronóstico. Bueno, el precio del milio verde, acabé de preguntar, está 12 reales en el platito, te lo sirven en el platito, y 10 reales en la hoja. Esos son los precios. Más o menos en todas las playas de Florianópolis manejan los mismos precios, También los precios del coco helado son casi iguales. Ahora vamos a preguntar igualmente para confirmar cuánto está el coco helado en esta playa de Ingleses. El tema de los gazebos en Florianópolis. Los gazebos acá se pueden armar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema con los gazebos. ¿Cómo están las cotizaciones en Florianópolis? Bueno, les voy a contar las cotizaciones de acá de Ingleses de la casa de cambio Vela Capital. Estas son las cotizaciones de Vela Capital. Miren. ¿Cuál es la mejor forma de pagar acá en Brasil? Bueno, les voy a dar mi recomendación. Número 1, las aplicaciones de pago con Pix. Indiscutible. Son las mejores opciones. Otra opción es en reales. Es muy importante tener reales en efectivo. ¿Por qué? Vos imaginate que se cae el sistema de las aplicaciones, que ya ha sucedido, y no podés pagar. Lo único que podés hacer es pagar con efectivo. Entonces, por eso es que es muy importante que puedas pagar en efectivo. Así que mi recomendación son las aplicaciones y el efectivo. Infaltable el efectivo, siempre tiene que estar. Hasta inclusive hoy en día que está todo digitalizado, aún sigue siendo muy importante tener efectivo. ¿Dólares es una buena opción? Sí, también es una buena opción. Pero lo ideal es que ya te vengas para acá con reales. Si podés comprar reales en tu país de origen, bárbaro. Si no, te venís para acá con los dólares
y los cambiás por reales. Pesos argentinos quizás no sea la mejor opción porque al ser tan inestable no sabes cómo puede estar cotizando. Entonces lo mejor en cuanto a billete efectivo, reales, o si no, dólares. Y por supuesto las aplicaciones. Lo mejor. Para los que vienen entre febrero y marzo y quieren playas más tranquilas, bueno, quédense tranquilos que miren lo que es ya la playa de Ingleses. Si ya han visto videos anteriores del mes de enero, de diciembre, bueno, estaba hasta acá de gente. Ahora ya bajó un montón, muchísimo la cantidad de gente y no se compara con los meses anteriores. Así que febrero, marzo ya es mucho más tranquilo. El tema de las contaminaciones, ¿cómo está el tema de la contaminación acá en Florianópolis? Bueno, cambia constantemente. Recién me acabo de fijar la contaminación acá en la playa de Ingleses y hay en parte banderas rojas y banderas azules. ¿Qué significan estas banderas? Bueno, las azules es que no pasa nada, que está todo bien, se puede meter al agua en esa zona, y las banderas rojas, como bien lo indica, lo rojo que es peligro, que no se recomienda meterse. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de contaminación. ¿Dónde van a consultar el estado de contaminación de todas las playas de Florianópolis? En Balneabilidades. Les voy a dejar el sitio de Balneabilidades en la pantalla para que lo visiten. Se actualiza semanalmente con el estado de contaminación de las playas de Florianópolis. El quesito asado, típico acá de Brasil, lo estoy viendo desde acá el precio. 10 reales está. 10 reales el quesito. Miren qué oferta, Caipirinha, 2 por 30 reales. Barato, Ah, son 2 vasos de 500, no es el chiquitito, es el grande. Acá con vodka o con callaza. Después, bueno, el plato ejecutivo que está a 45, que tiene carne, frango, peixe, frango es pollo, pez, pescado, arroz, feijão, fritas y salada, acá en Mr. King's, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Banana Boat, acá, 80 reales por persona. Ahí está el Banana Boat. ¿Por cuánto tiempo será, no? Vamos a preguntar. Bueno, la duración del paseo es de 25 minutos con parada en esa isla, está ahí. 5 minutitos paran ahí para tirarse al agua, para bañarse. Bueno, caminando por acá, por la playa de Ingleses, nos encontramos a Lucas, que él vende paseos y excursiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, ¿cómo se llama tu agencia de turismo? La agencia se llama X3 Turismo. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están los paseos del barco pirata? Comentame un poco. Y el paseo de barco pirata tiene 3 horarios. Tiene paseo de 2 horas, de 4 horas y de 5 horas. El de 2 horas tiene un valor de 150 reales por persona. El de 4 tiene un valor de 200 reales por persona y el de 5 horas tiene un valor de 240 reales por persona. Perfecto. Bueno, para los que quieran saber mucho más a detalle cómo son los recorridos, les voy a estar dejando en la descripción del video otro video detallando cómo es cada paseo. El de 2 horas, el de 3 horas, el de 4 horas, perdón, y el de 5 horas. ¿Sí? ¿Cómo están los precios de la isla de Campeche ahora a partir de febrero? Y a partir de febrero tenemos 2 tipos de visita para la isla de Campeche. Lo que es la visita con desembarque y lo que es la visita panorámica. La visita con desembarque tiene un valor de 300 reales por persona y la visita panorámica tiene un valor de 250 reales por persona. Buenísimo. Bueno, esta visita panorámica yo no la conocía, sabía que estaba solamente el paseo tradicional, pero este no lo conocía. Es nuevo, ¿no? Sí. Es nuevo. Se implementa de la siguiente manera: los barcos llegan a la isla, pero la gente no desciende el 100% a la isla, sino que se queda en la parte del agua realizando las actividades que le ofrece el barco. Una pregunta importante. Sí. ¿Necesitan hacer el registro por el QR para hacer este paseo de vista panorámica? No, para lo que es vista panorámica no se precisa el cadastro. Perfecto, el cadastro es el registro. Sí, exactamente. Bien, vamos ahora a lo que es el Beto Carrero. ¿Cómo están los precios? Y Beto Carrero hoy en día tiene un valor de 250 reales por persona, solamente el ingreso.
Y hay gente que decide hacerlo con transporte, que sería 250 el ingreso y 140 el transporte. Ida y vuelta siempre desde el hospedaje de las personas. Ah, o sea, los pasan a buscar. Los pasan a buscar, los llevan a que disfruten el día en Beto Carrero y después los traen de vuelta a su hospedaje. Perfecto. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Entonces acá los espera. Él está acá en la playa de Ingleses, ¿eh? Sí, muchísimas gracias a ustedes. Coco Vergi, 15 reales. Esto es lo máximo que yo pagaría, ¿eh? Yo más que 15 reales no pagaría un Coco Vergi. Me parece que es un precio justo. Seguimos viendo más precios en la playa de Ingleses. Acá un cartel, buffet libre con churrasco, con carne, 49 reales a 70 metros de acá. Después también tienen marmita a partir de 12 reales. La marmita es como una bandejita que te venden con comida. Le ponen arroz, le ponen feijão, que el feijão son los frijoles, le ponen carne, le ponen papas fritas, ensalada. Es eso la marmita. 49 reales el buffet libre con carne. Precio del choripán completo, 25 reales. Ahí lo están haciendo. ¿Todo bien? Ahí le ponen lechuga, le ponen papas pie y le ponen vinagreci, ¿no? Vinagreci. Ah, mirá, le ponen queso. Qué rico. Qué rico, un choripán con queso. Bueno, el vinagreci es como una salsa criolla, como le decimos nosotros, es como una salsita criolla. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Chao. Gente, es increíble la diferencia de febrero. Mucha menos gente. Esto acá en enero no podés ni siquiera caminar. Miren cómo está. Ya estamos cerca de las dunas, cerca de lo que es Santiño. Ahora les voy a mostrar bien. Estamos yendo en dirección a las dunas. Esas de ahí son las dunas de acá de Ingleses. Y al lado está Santiño. Les voy a mostrar esa parte de Ingleses que se llama Ingleses Sur, que es una parte mucho más tranquila. Van a ver que el agua es mucho más calma, más clarita. Así que, bueno, si quieren aguas más calmas acá en Ingleses, tienen que ir para allá. Esta zona siempre la tienen que dejar liberada. Donde hay un puesto de control de los guardavidas de acá de las playas, siempre tiene que estar liberada esta zona, porque en caso de emergencia ellos bajan rápidamente y tienen que correr hacia la playa. Entonces no pueden sentarse ahí, no pueden armar un gaseo ahí, no pueden estar ocupando ese espacio, ¿eh? Miren la bola gigante, ¿se meterían ahí? Vamos a preguntarle los precios acá. Los precios de la bola inflable. Los 10 minutos en la bola inflable están 40 reales, si es una persona. Más la promoción, si son 3, está 30 cada uno. Vamos bajando. Si son 2, 35. Y si es una persona, 40. Pueden entrar máximo 2 personas dentro, porque la bola está equipada para aguantar 150 kilogramos, ¿está? Perfecto. Seguridad y diversión para la familia. Así que están invitados. Buenísimo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bien, ¿Bien? ¿Te gustó? sí, ¿Y a vos? también. Sí. ¿Entró de vuelta, Buenísimo. ¿De vuelta? ¿Quiere ir de vuelta? Ahí van de vuelta, ¿eh? Bueno, estamos llegando a las dunas de Ingleses. Esta parte me encanta realmente. Es muy bonito. Ahí alquilan tablas para hacer sandboard. En las dunas, kayak también. Acá hay para hacer de todo en el agua. Miren, tienen banana boat, stand-up paddle, kayaki, kayak, sandboard, banana boat, paseos en lancha. Todo eso lo tienen acá. Gente, una cosa muy importante. No se puede venir con perros a las playas. ¿Y por qué no se puede venir con perros a las playas? Esto no es un capricho. Les voy a dar los motivos por los cuales no puedes venir con perros a las playas. Son varios. Primero y principal porque la caquita de los perros es perjudicial para nosotros los humanos y es perjudicial para el ecosistema que habita en las playas. El otro motivo es porque también lo perjudicás al animal, perjudicás a tu perrito. Se pueden quemar las patitas, se pueden quemar el hocico y la temperatura corporal de tu perrito estando en la playa aumenta drásticamente. Y eso lo puede afectar a él, ¿sí? Y no solamente esto, sino que hay otra cuestión que tiene que ver por fuera de la salud, que es que a mucha gente no le gusta que hayan perros en la playa.
y eso puede generar conflictos. Entonces, imagínense que se cruzan con un loco y que encima tiene unas copas de más en la playa. Y se empiezan a pelear. Hola, ¿todo bien? Gracias. Y se empiezan a pelear por la cuestión del perro. Entonces, eviten conflictos, ¿sí? Eviten conflictos, no se metan en esa. Dejalo a tu perrito en tu casa con aire acondicionado y vos te venís a la playa y disfrutás, ¿sí? Yo sé que es un miembro de la familia, pero no solamente que te perjudicás vos, perjudicás a otros, sino que también lo perjudicás a él. La fuente de todo esto que estoy hablando se lo voy a dejar en la descripción del video para que vayan, investiguen y lean, porque estos son los motivos que yo leí por los cuales no es beneficioso para nadie que vengan animales a la playa. Y de ingleses pasamos a Río de Janeiro. Ah, mentira. Bueno, y esta es la parte de Ingleses Sur que les decía que es súper tranquilo. Miren lo que es. Pocas olas. Ideal si venís con chicos. También tenés guardavidas ahí. Miren lo que es. Muy tranquilo por acá. Acá, gente, yo nunca había visto el agua tan clara como acá, en Ingleses. En día de sol, hoy no es un día de sol, el agua es súper clara. Lamentablemente ahora no se puede ver, pero bueno, vamos a la cuestión de estas banderitas rojas que aparecen en todas las playas de Florianópolis. ¿Qué significan estas banderas? Bueno, esto no tiene nada que ver con la contaminación. Mucha gente debe estar confundida de que significa de que acá está contaminado. No, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con que esta parte de acá, de esta playa, es un lugar peligroso. ¿Por qué es un lugar peligroso? Bueno, porque tiene corriente de retorno. ¿Qué significa la corriente de retorno? Esto lo aprendí hace muy pocos meses, yo desconocía completamente. Significa de que, a diferencia de las olas comunes que llegan a la costa y ahí terminan, ahí mueren esas olas, a diferencia de esas olas, la corriente de retorno vuelve al mar, ¿sí? Vuelve al agua. Si vos te metés a la playa en esta parte y estás paradito ahí, las olas te van a meter para adentro, te van a llevar. Por eso que no es conveniente, no es recomendable que vos te metas en lugares con esta bandera, porque te lleva y es muy difícil de salir de una corriente de retorno. La mayoría de las personas que se ahogan cuando se meten a una corriente de retorno es porque no saben hacer esto que les voy a contar a continuación. Si vos te metés en una corriente de retorno, nunca tenés que nadar para adelante, porque no vas a poder. La corriente de retorno no te va a permitir que vos vayas para adelante. Te vas a cansar y te vas a ahogar. Lo que tenés que hacer, prestá mucha atención, es nadar a los costados. ¿Por qué nadar a los costados? Bueno, para que vos salgas de esa corriente de retorno y puedas entrar a una parte de la playa que no tenga corriente de retorno y ahí sí puedas nadar para adelante. Muchas personas se ahogan de esta manera, nadan en una corriente de retorno, se cansan y lamentablemente se ahogan. Entonces siempre hay que nadar a los costados cuando entras en una corriente de retorno, que obviamente que está todo señalizado para que vos no entres, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe. Yo hasta hace un par de meses a esto no lo sabía, realmente no lo sabía, y es importantísimo. Cuando venga mi familia ahora en marzo, que viene mi familia en marzo, se los voy a recomendar todos los días para que hagan esto. Si están en una corriente de retorno, a los costados, siempre naden a los costados, nunca para adelante. Se van a cansar y se van a ahogar. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Por favor, déjenme en los comentarios qué más quieren saber, suscríbanse, por favor. Me despido desde acá. Esto de acá al lado es Santiño, el barrio de Santiño. Estoy entre el límite entre Santiño e Ingleses. Dejen un me gusta en este video y claramente que me vuelvo en monopatín eléctrico a mi casa porque caminé un montón y estoy súper lejos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.